Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada fragmento de este Evangelio de la infancia, o bien el que nos cuenta Mateo o el que nos cuenta Lucas, es un regalo de Dios y una fuente de profunda meditación. Este encuentro entre Santa Isabel y la Santísima Virgen, este encuentro entre una santa y la santa por excelencia, está marcado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le hace decir a Santa Isabel estas bellísimas palabras que forman parte de nuestra oración, forman parte del Ave María, bendito el fruto de tu vientre. Pero, ¿qué es lo que dice Santa Isabel exactamente, además de acogerla de esta manera? Dice: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Está reconociendo, movida por el Espíritu Santo, que la Virgen recién embarazada y por lo tanto sin ninguna presencia, sin ningún aspecto físico que lo denotara, está reconociendo que es la madre del Mesías, la madre de Jesús, el Redentor. Pero sobre todo está reconociéndose a sí misma como alguien que no merece esa visita. Ella es una señora más mayor, anciana, por lo tanto tiene una dignidad que está por encima de María. Ella es la dueña de la casa y sin embargo se reconoce inferior. Se reconoce inferior con respecto a María, la purísima, la inmaculada, y con respecto al fruto de su vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Qué significa esto para nosotros? Cuando vamos a comulgar, antes de hacerlo, el sacerdote dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es la frase del centurión que había pedido a Jesús que fuera a curar a su criado. Y los otros, todos los fieles, lo decimos juntos: no soy digno, no soy digno. ¿Y por qué? Si esto es así, si desde el inicio Santa Isabel, movida por el Espíritu Santo, lo proclamó, y si lo decimos antes de cada misa, ¿por qué hemos llegado a considerar que comulgar es un derecho? Comulgar es siempre un don, un regalo, y un don, un regalo inmerecido. Es un derecho para aquel fiel católico que está en gracia de Dios. Pero aunque sea un derecho para el fiel católico en gracia de Dios, sigue siendo también para ese fiel católico un don, un regalo. Si tuviéramos esto claro, seguramente muchos conflictos de los que hoy se viven sobre quién puede ir a comulgar se evitarían. No soy digno de la comunión. Es un don, es un regalo. Yo no me merezco que Cristo se haya hecho hombre. No me merezco que Cristo haya muerto por mí. Yo no me merezco que Cristo se haya quedado en la Eucaristía y yo no me merezco que Cristo quiera entrar en mi casa. Si no reúno las condiciones, ese don que no merezco lo transformo en una ofensa a aquel que me da el don. Sin humildad no se puede hacer nada. Y vivimos una época tan soberbia y por eso tan diabólica, en la cual
Todo el mundo tiene derecho a todo y todo es un derecho. Hasta matar al inocente se ha convertido en un derecho. Hasta ese punto de maldad y de sumisión al enemigo hemos llegado. No tengo derecho a la comunión. Repito, sí, jurídicamente lo tengo si estoy bautizado y estoy en gracia, pero siempre es un regalo, siempre. Y no puedo volver contra Dios los regalos de Dios. Y después del regalo, tiene que venir siempre la acción de gracias. Te han hecho un regalo, da gracias. Te han hecho un regalo, corresponde a aquel que te ha hecho el regalo. Hace tiempo leí que habían descubierto una tribu en la Amazonía que había vivido separada del resto del mundo y que los lingüistas habían estudiado cómo era su idioma y habían descubierto que en ese idioma antiquísimo, primitivo, no existía la palabra gracias y que, bueno, podía parecer un defecto del idioma, pero después se dieron cuenta de que no existía la palabra gracias porque después de cada favor hecho al otro, inmediatamente el que había recibido el favor correspondía con otro favor. Nosotros podemos decir gracias y no hacer una acción de gracias. La Eucaristía no es un decir gracias, sino que es una acción de gracias. Las gracias tienen que demostrarse en la acción. Cuando eres consciente del amor infinito de Dios, del amor inmerecido de Dios, tu vida tiene que transformarse espiritualmente en una acción de gracias, en una Eucaristía. Si tú no eres capaz de hacer este paso que procede de la humildad y que se transforma en Eucaristía y en acción de gracias, estás volviendo contra Dios los dones de Dios. Don de Dios, humildad al reconocer que no lo merecemos, acción de gracias. Este es el camino directo hacia el cielo de la vida espiritual. Pero en este Evangelio tan breve y sin embargo tan rico, hay más cosas. Santa Isabel le dice a la Virgen: bienaventurada tú que has creído. ¿En qué tuvo fe María? En el poder de Dios para dejarla embarazada sin mediación de ningún hombre. Tuvo fe en ese poder de Dios. Pero no solo tuvo fe en ese poder de Dios, sino en que la promesa de que su hijo iba a ser el Mesías se iba a cumplir. Cuando María llega a casa de Isabel, ya han pasado algunas cosas, y no solamente un viaje entre el norte del país, Nazaret, y el sur, el centro-sur del país, en Karen, un poquito más al sur de Jerusalén. Han pasado ya algunas cosas. Primera, ha tenido que contarle a sus padres que está embarazada y que es obra del Espíritu Santo. Difícil tarea. Pero luego ha tenido que dar la cara ante su novio, prometido, esposo, San José, que en una primera reacción decidió repudiarla en secreto para que no la mataran, pero repudiarla. María lo sabía, sabía lo que se arriesgaba, sabía que ella y su niño podían morir. Había tenido fe. La fe de María era en el poder de Dios, pero también en el amor de Dios, en que Dios es fiel, en que Dios cumple sus promesas. Sabía lo que estaba en juego en su vida personal, su deshonor, que anduvieran las vecinas chismorreando de ella, que la señalaran con el dedo, embarazada, sin haber convivido con José. ¿De quién será la criatura? Todo eso lo sabe, lo acepta, corre el riesgo, porque tiene fe, no solo en que Dios puede
hacer que se quede embarazada sin mediación de un hombre, sino en que Dios no la va a abandonar. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Dichosos nosotros cuando en medio de la oscuridad y de la tormenta, de la angustia, del miedo, de la incertidumbre, somos capaces de decir: yo, Señor, confío en ti. Niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay al menos dos grandes enseñanzas en este fragmento del Evangelio de San Mateo que acabo de leer. La primera, esta comparación que pone el Señor: os asemejáis a unos niños que gritan unos a otros. Hemos cantado himnos de alegría y nos habéis unido a nosotros, y hemos llorado himnos de tristeza y tampoco. Nunca estamos contentos. Y las culpas de todo lo que pasa se las echamos a Dios, pero nunca le damos a Dios las gracias por todo lo que pasa. Esto es bastante molesto. A mí me produce un profundo sentimiento de injusticia y también bastante coraje. Comprendo que hay situaciones en que las personas están tan heridas y tan golpeadas que hay que tener comprensión y paciencia con ellas. Pero aparte de estas situaciones, es una cosa tan injusta. Por ejemplo, en una de esas situaciones difíciles, no hace mucho, en medio de la catástrofe que afectó a varios pueblos en la provincia de Valencia, entre otros sitios, había un sacerdote joven que había ido desde otro sitio a ayudar en la limpieza, que estaba quitando, como tantos otros voluntarios, el lodo de las calles que habían estado anegadas por la sequía. Se acerca una señora y le increpa, le insulta. La señora está llena de rabia, está muy herida, ha sufrido, repito, en circunstancias en que hay que ser muy comprensivos. Esta señora le insulta a este joven sacerdote que está allí ayudando. Da igual, la señora va y le insulta. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué ha permitido esto? Bien, porque tiene que insultar al sacerdote, para empezar, que está ayudando. Pero la pregunta es, esta señora, repito que la comprendo en su dolor, en su sufrimiento, en la rabia que tiene, es un momento de desahogo, ¿vale? Pero esta señora ha dado gracias a Dios todos los días por la casa que ha tenido y que ahora seguramente está mal herida, maltratada por la riada. Ha dado gracias por las personas que ha vivido con ellas, por ella misma. No sé si esta mujer había perdido a alguien o no, bueno, pero ha dado gracias. Dicho de otra forma, ¿por qué nos quejamos y volvemos contra Dios nuestras quejas cuando no hemos dado gracias por lo que ha ido bien en la vida? Si algo va mal, la culpa es de Dios. Y si algo va bien, el mérito es mío. Esto es absurdo, esto es injusto y esto es ofensivo e irritante, francamente, molesto. Y si es molesto para mí, cuanto más injusto y ofensivo y molesto es para Dios. Si te va bien, dale gracias a Dios. Y si no quieres poner a Dios en tu vida para nada y piensas que cuando te va bien es porque eres muy listo, muy guapo, muy inteligente, muy trabajador, muy etcétera, 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 pues no le des gracias. Allá tú, estás solito. Pero cuando te va mal, no le eches la culpa a Dios. Cuando te va bien, es por tus méritos y por lo que tú vales, y cuando te va mal, la culpa es de Dios. Esto es injusto, es ofensivo, es absurdo, es irracional y de verdad es irritante. Si tienes fe,
Cuando te va bien, dale gracias a Dios. Y cuando te va mal, pídele a Dios ayuda para que seas capaz de llevar ese problema, porque el misterio de Dios actúa ahí. Pero una persona que se ha acostumbrado a dar gracias cuando va bien, esa persona, cuando va mal, recuerda los tiempos en que iba bien. Y dice aquella frase de Job: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea su santo nombre. ¿Qué derecho tenía yo a la casa, la salud, esta persona? ¿Qué derecho tenía yo? Era un don, era un regalo. No entiendo por qué ahora ya no tengo ese don y ese regalo, pero no tenía ningún derecho, porque era un regalo, era un don. Tengo que agradecer por el tiempo que lo he tenido. Cuando va bien en la vida, la inmensa mayoría se aleja de Dios y vuelve contra Dios los dones de Dios. Ahí está la realidad colectiva, amplísimamente mayoritaria de las sociedades ricas. Va bien, tienen dinero, disfrutan, son tristes, aumentan los suicidios, las dependencias de los psicofármacos. Cuando va bien, no te acuerdas de Dios. Y cuando va mal, no digo que siempre, pero sí muchas veces te acuerdas de Dios para hacerle responsable de algo en lo que probablemente no ha tenido nada que ver, porque ha sido culpa de otras personas que no han hecho lo que debían de hacer. Pero da igual, tú, que no has dado gracias, te enfadas con Dios. Repito, es absurdo, es injusto, es irritante. Es algo que tiene que terminar. Demos gracias a Dios cuando va bien. Por los dones recibidos, demos gracias a Dios. Y cuando va mal, pidámosle ayuda para llevar esa cruz. Y sigamos dando gracias, no por lo que ya no tenemos, sino por lo que tuvimos. Y también por lo que todavía tenemos. Porque eso que todavía nos queda, aunque sea menos de lo que teníamos, sigue siendo un don de Dios. ¿Habrá alguien en este mundo absurdo, en este mundo de los derechos humanos falsos, como el derecho al aborto, habrá alguien que tenga todavía coraje para defender los derechos de Dios? Porque parece ser que los derechos de Dios son los únicos que no existen. Y para algunos solo existen los deberes de Dios, olvidándose de que primero ellos tienen que cumplir derechos para con Dios. Segundo tema, segunda enseñanza de este Evangelio. El Señor se pone a sí mismo como alguien que come y bebe. Lo pone en boca de los demás. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Él come y bebe. Pues sí. Dios nuestro Señor era un hombre verdadero, se había hecho hombre, era un hombre verdadero. Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero. Y es lo que tienen, lo que tenemos los seres humanos, pues que comemos y bebemos. Decía Chesterton, el genio inglés, decía, comparando el catolicismo, se había hecho católico, se había convertido, con los puritanos, sobre todo los puritanos que abundaban más entonces en Escocia. Decía, entre una religión que prohíbe el vino y una religión que hace del vino un sacramento, no hay ninguna comparación posible, porque a él le gustaba tomarse un vaso de vino, al menos en las comidas. Pues sí, Jesucristo era un hombre que comía y bebía hasta el punto de que hizo del vino uno de los materiales sobre los cuales se va a realizar el sacramento más grande de todos, que es el sacramento de la Eucaristía. El pan y el vino, comida y bebida. Y la liturgia es la conmemoración de la Santa Cena. Así es Jesús, un hombre que nos enseña la parte buena de la vida,
a disfrutar de lo que tenemos, a ser felices, a no vivir amargados, a darle gracias a Dios por lo que tenemos y a disfrutar de ello. El catolicismo fue siempre una religión de alegría, pero de alegría profunda, no de la alegría de las drogas o de los excesos, de la alegría profunda que nace de la unión con Dios. Fue siempre una religión de alegría, y después del gravísimo problema que hubo con la división provocada por Lutero y continuada otra nueva división con Calvino, Zwinglio, los puritanos, la Iglesia reacciona con el barroco, que es una manifestación externa de alegría. La alegría de estar con Dios, la alegría de sabernos sus hijos y el disfrute de la vida, no el exceso, pero sí el disfrute de aquello que podemos tener y las gracias a Dios porque podemos tenerlos. Por eso nosotros, al menos los franciscanos de María, no bendecimos los alimentos, sino que damos gracias por los alimentos. Consideramos que los alimentos que están bendecidos, con esto no quiero decir que no se puedan bendecir los alimentos, pero nosotros consideramos que están bendecidos porque son obra de Dios y le damos gracias porque podemos disponer de ellos. No regañes a Dios cuando algo